Bienvenidos a esta detallada narración, en la que profundizaremos en la vida de una de las figuras más influyentes de la historia antigua, Julio César. Julio César nació el 12 o 13 de julio, en el año 100 a.C., en el prestigioso clan Juliano de Roma. Su padre, también llamado Cayo Julio César, sirvió como pretor, un puesto gubernamental de alto rango, y su madre era Aurelia Cota, una mujer noble. Desde muy joven, Julius fue un chico agudo y ambicioso que se inspiró en las grandes hazañas de los héroes antiguos, y fue excelente tanto en la palabra escrita como en la hablada. En este viaje interactivo de la vida de Julio César, tenemos mucho que descubrir. A partir de sus primeros años, César no solo recibió la educación adecuada para su posición social, sino que también mostró una temprana pasión por la literatura y la oratoria. Se hizo evidente en su vida posterior que esta formación, y sus habilidades innatas lo ayudarían a convertirse en un orador y escritor excepcional de prosa latina. La vida de César dio un giro dramático cuando su padre murió repentinamente. Con apenas 16 años heredó la decoración floral, privilegio de la clase patricia. Pero junto con el honor vinieron inmensas responsabilidades financieras. Para superar estos desafíos, Julio contrajo matrimonio concertado con Cornelia, la hija de un noble patricio, lo que no solo le reportó una gran fortuna sino que también le ayudó a forjar alianzas políticamente ventajosas. Una época de gran malestar político e incertidumbre en Roma vio el surgimiento de dos facciones, los populares y los optimates, que estaban en desacuerdo entre sí. César se alineó con los pueblos reformistas, creyendo en un gobierno más democrático, y una mayor distribución del poder entre los senadores. Su inclinación política conduciría a enfrentamientos con su suegro, ya que Cornelio era un óptimo, lo que provocó que César huyera de Roma durante la dictadura de Sila. César pasó años en campañas militares en Asia Menor y Cilicia, mostrando su excepcional perspicacia militar. Pero su incesante búsqueda del poder político y la reforma estuvo siempre presente. En el 78 a.C., cuando terminó la dictadura de Sila, César regresó a Roma, decidido a lograr sus objetivos políticos. Su ascenso en las filas políticas fue excepcional. César forjó una asociación con Pompeyo y Craso en el 60 a. Los tres formaron el primer triunvirato, que efectivamente gobernó Roma. Con un fuerte apoyo militar de la riqueza de Pompeyo y Craso, César fue elegido cónsul en el 59 a.C. y aumentó sucesivamente sus poderes políticos. A pesar de la desconfianza de Pompeyo y Craso y su posterior ruptura, los logros políticos de César crecieron continuamente. Sus conquistas militares en la Galia trajeron inmensas riquezas a Roma y reforzaron aún más su reputación. Mientras tanto, Pompeyo y muchos otros senadores desconfiaban cada vez más del creciente poder y popularidad de César. En medio de crecientes tensiones políticas, Pompeyo comenzó a pintar a César como un usurpador peligroso. En enero del 49 a.C., el dividido Senado romano encontró un motivo de guerra con César, exigiéndole que disolviera su ejército antes de regresar a Roma, rechazando el privilegio habitual de celebrar un triunfo por sus victorias en la Galia. Con eso, César declaró alea y acta est, la suerte está echada, y cruzó el río Rubicón, iniciando una guerra civil que decidiría el destino de la República Romana. Cuando César finalmente derrotó a Pompeyo en el 48 a.C., era el maestro de Roma. No contento con ser solo un dictador, César planeaba transformar lentamente Roma en una monarquía, una medida que fue amenazada por los conspiradores que se unieron contra él. Este oscuro complot llegó a jugar en los ides de marzo, 15 de marzo de 44 a.C., cuando varios senadores romanos con un antiguo aliado, Bruto, al frente, apuñalaron a César varias veces en el foro romano. A pesar de su fuerte institución, yacía gravemente herido y finalmente murió, inmortalizando la fecha con su sangre y la república que una vez conoció. Tras el asesinato, los conspiradores huyeron, dejando el cadáver de César a los pies de una estatua de Pompeyo, donde quedó expuesto por un tiempo. De allí, lo recogieron tres esclavos públicos que lo llevaron a su casa en una litera, de donde Marco Antonio lo recogió y lo mostró al pueblo, que quedó conmocionado por la visión del cadáver. Poco después los soldados de la 13ª Legión, tan unida a César, trajeron antorchas para incinerar el cuerpo de su querido líder. Luego, los habitantes de Roma, con gran tumulto, echaron a esa hoguera todo lo que tenían a mano para avivar más el fuego. Aunque su vida se vio truncada por las manos sangrientas de sus compatriotas aristocráticos, su legado continuó dando forma al curso de la historia romana. Se dice que incluso predijo su destino, ya que días antes de su muerte, según Plutarco, durante una reunión, un vidente informó que los idus de marzo aún no habían terminado. La vida personal de Julio César fue tan intrigante como su carrera política. Se casó 3 veces, primero con Cornelia, el matrimonio que soportó grandes desafíos pero finalmente terminó con su muerte al dar a luz. Luego se casó con Pompeya, pero se divorció de ella debido a un escándalo, afirmando que la esposa de César debía estar por encima de toda sospecha. Y finalmente, por razones políticas, se casó con Calpurnia, cuya lealtad y amor por él permanecieron inquebrantables hasta su último aliento. César mantuvo relaciones amorosas con Eunoe, esposa de Bogud, rey de Mauritania. Sin embargo, su relación más famosa fue con Cleopatra VII.
Suetonio cuenta que César remontó el Nilo con la reina egipcia en una nave provista de cabinas, y habría atravesado así todo Egipto y penetrado hasta Etiopía, si el ejército no se hubiese negado a seguirlos. La hizo ir a Roma colmándola de honores y de presentes. Para él era un buen modo de sujetar Egipto, donde quedaban presentes 3 legiones, y cuyo papel en el aprovisionamiento de cereales para Italia empezaba a ser preponderante. Sea como fuere, Cleopatra estuvo presente en Roma en el momento del asesinato de César, y volvió rápidamente a su país después del crimen. Los hijos de César fueron motivo de intensa especulación y de debate no concluyente, pero no tuvo descendencia masculina. Sin embargo, ciertamente tuvo una hija llamada Julia, a quien amaba mucho. Se casó con Pompeyo y jugó un papel decisivo en el sellado de las conexiones políticas entre las dos familias. Desafortunadamente, murió joven y, con ella, puso fin al último vínculo entre César y Pompeyo. La Jans Juliana, a la que pertenecía César, afirmaba que eran descendientes de Julio, hijo del príncipe Eneas de Troya, y por tanto, herederos de la diosa Venus. Esta afirmación fue vital para la legitimidad de César y ayudó a su carrera política. Además, César no solo era un astuto político y un gran estratega, sino que también era escritor y poeta. Es autor de varias obras, entre las que destaca sus comentarios, o de Bello Gallico, sobre la guerra de las Galias, un increíble relato de primera mano de su campaña militar en la Galia. Su inigualable habilidad literaria y su extraordinaria destreza oratoria le granjearon el cariño de sus aliados e intimidaron a sus enemigos. Las reformas políticas que César emprendió durante su reinado como dictador influyeron profundamente en la política y el gobierno de Roma. Provocó cambios significativos en la acuñación, para reflejar su propia imagen y logros, el calendario, creando el calendario juliano casi similar al que seguimos hoy, y las leyes. Sus reformas, tanto en el espectro político como social, continuaron ejerciendo influencia en Roma mucho después de su muerte. Lo que tal vez distinguió a César de cualquiera de sus contemporáneos fue su visión incomparable de Roma y su singular determinación de hacerlo realidad. Su perspicacia militarista y política, su calculada asunción de riesgos y su influyente oratoria no solo marcaron su ascenso, sino que también sentaron las bases para el vasto imperio romano que iba a seguir su estela. Este relato de la vida de Julio César no pretende glorificarlo ni juzgarlo. César era un personaje histórico complejo, lleno de cualidades admirables y graves defectos. El propósito es presentar a un hombre notable en el contexto de su tiempo con toda su fuerza, debilidad y humanidad. Claro, todavía podemos aprender lecciones invaluables de su vida, los peligros de una ambición interesada, la importancia de conquistas mesuradas y la necesidad de estrategias audaces, y de largo plazo en el gobierno y el arte de gobernar. Al final, Julio César sigue siendo una de las personalidades más importantes, influyentes e intrigantes de la vasta extensión de la historia humana, a pesar de la brevedad de su vida. Su nombre todavía resuena a través de los pasillos de la historia, manteniéndose vivo en numerosos relatos registrados, referencias, formas de arte e incluso el lenguaje cotidiano que utilizamos hoy. Así que seamos nuestra guía este pensamiento final mientras viajamos de regreso de la Roma de ayer a la Roma de hoy. Una celebridad, un genio, un tirano, un estadista. La vida de Julio César ilustra la perenne lucha de la humanidad por el poder en medio de una incesante innovación, progreso y oposición, y en medio de todo ello, lo que perdimos y ganamos a lo largo del viaje. El nacimiento y el legado de Julio César, su ascenso a la eminencia política a través de sus hazañas militares, y su profunda influencia en la República Romana y su transformación en el Imperio Romano, sirven como lección y recordatorio, un ajuste de cuentas constante de nuestra naturaleza humana, y la contienda atemporal entre la ambición personal y el bien público. Ahora tienes una visión completa de la vida y la época de Julio César. Su increíble viaje vital es un testimonio de los logros humanos y del costo que a menudo conlleva, lo que lo convierte en una de las figuras más fascinantes de los anales de la historia, un tema merecedor de estudios fascinantes, debates animados e inspiraciones interminables. El hombre cuyos sueños iniciales fueron guiados por el anhelo de restaurar la gloria de Roma terminó logrando más de lo que jamás había esperado, convirtiendo una incipiente ciudad-estado en un imperio mundial que duraría siglos. El poder, la política, la corrupción, el amor, la traición, la victoria, la derrota, todos son partes valiosas de la experiencia humana. Pero para César, estas no eran meras experiencias, sino matices que daban color a su extraordinaria vida. Era un guerrero, un estratega, un líder, un hombre del pueblo y, sobre todo, un hombre con una visión para moldear el destino de Roma. Las leyendas de Julio César, las anécdotas e historias, los idus de marzo, el cruce del Rubicón, el regreso triunfal de la Galia, la desesperada última resistencia en el teatro de Pompeya, por nombrar algunos, han grabado desde entonces una marca indeleble en el lienzo de la historia humana y seguirán inspirando a generaciones por venir. El legado de Julio César continúa dando forma e inspirando la narrativa de los imperios, el poder y el destino humano. Ha dejado una huella imborrable en el curso de la historia mundial. Su grandeza no reside en los imponentes edificios de piedra y bronce, sino en la influencia eterna que estampó en el paisaje político y el clima cultural de su época y edades sucesivas. César estaba tan seguro de sus habilidades y ambición que apostó sus propios días extra, pero, lamentablemente, se le acabaron las arenas del tiempo.
En los idus de marzo del 44 a.C., el alguna vez inconquistable César fue acorralado y, a pesar de una vida de conquistas y poder, Julio César, el inexpugnable, encontró su prematura desaparición a manos de sus aliados más cercanos. Debe señalarse que no está históricamente demostrado que la intención de César fuera proclamarse rey y, de haber querido serlo, no puede saberse qué tipo de rey, si un rex a la manera etrusca, como lo habían sido Servio Tulio o Lucio Tarquinio Prisco, uno a semejanza del faraón egipcio o, simplemente, al estilo de los basileus helénicos. Lo cierto es que un análisis ponderado de los hechos, según han llegado de las fuentes, parece indicar que pensaba en instaurar un régimen autocrático de algún tipo, o, al menos, lo pensaban en las esferas más cercanas a él. No es posible saber con certeza qué condiciones fueron las que llevaron a un grupo de senadores a pensar en el asesinato de César. Los intentos de establecer un régimen autocrático tal vez tuvieron mucho que ver, pero no se puede descartar que hubiera otras motivaciones no tan nobles. El solo hecho de que un número relativamente alto de senadores estuviera dispuesto a participar en el complot, y a matar a César en el propio Senado, lo que constituía un sacrilegio, da muestra del estado de cosas al que se había llegado. Al terminar nuestro viaje, a pesar de su eventual caída y muerte, la profunda influencia de César en Roma y el mundo como sabemos, no se puede subestimar. Su legado simplificó la complejidad del mundo político, y sus hechos y fechorías marcan una línea de demarcación en la historia de la civilización occidental. En vida o muerte, Julio César se convirtió en una personificación de la victoria, la derrota, la ambición y las duras realidades de alcanzar y retener el poder supremo. Si te ha gustado el vídeo, no dudes en apoyarnos suscribiéndote al canal. Muchas gracias.